Solo para contarles qué pasa mientras tanto en los países de habla hispana, porque yo hasta ahora hablé de Norteamérica y hablé del Reino Unido, pero no dije absolutamente nada en los países de habla hispana. Esta voluntad de incluir lo computacional en el estudio de las humanidades apenas puede verse desde un lugar relacionado con la escritura o con el discurso académico en la década de los 90, por ejemplo en España, a través de los trabajos de Francisco Marcos Marín, donde él no solo trabajaba desde una aproximación filológica, pero también muy bibliotecológica sobre cómo la informática podía ayudar a las humanidades. Pero que a pesar de que podemos encontrar otras figuras, y no solo en España, sino podríamos hablar de Jesús Barbero, español, pero emigrado a Colombia y que dio muchísimo tiempo clases en México, podríamos hablar de ciertas figuras, pero el ámbito del desarrollo de la computación y las humanidades no terminó de cristalizarse en los países de habla hispana, sino hasta hace muy poco. Recién, hacia 2011, en México, se crea el Seminario de Humanidades Digitales en la UNAM, se crea la Red HD de México, esta asociación que busca unir a todos los hispanohablantes a través del estudio de las humanidades digitales. Y en España, un año después, en 2012, se realiza un congreso sobre humanidades digitales muy pequeño, donde se forma, se crea la HDH, que es la Asociación Española de Humanidades Digitales, y luego en 2013 tenemos en Argentina el advenimiento de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Pero, ¿cómo llegan hasta ahí estos países? Fernando adelantó antes una fecha y yo vuelvo sobre ella, que es aproximadamente 2004-2005, cuando sale este volumen que se llama A Companion to Digital Humanities por la editorial Blackwell. Evidentemente un libro en inglés, editado por gente que venía trabajando en lo que hasta ese momento se definía como informática humanista, que era Susan Schrickman, Ray Simmons y John Unsworth. Este es un libro que marcó una refundación de todo lo que hasta ese momento se había hecho con respecto a la aplicación de lo computacional a las humanidades. Y resulta muy importante porque fue un libro pensado para el ámbito académico, no para un gran público. Y un libro que se organiza a partir de las disciplinas humanísticas académicas, evidentemente de Norteamérica, pero, como les digo, es un libro fundado en la academia. Y que abre una caja de Pandora, porque evidentemente esas disciplinas no son idénticas, como les digo, en todo el mundo y quedan algunas dentro y otras fuera. Pero también es un libro que refunda, como les decía, a las humanidades digitales. De esto nos enteramos un tiempo después. Y fue a través de un artículo de otro experto en el tema, que es Matthew Kirschenbaum, cuando él cuenta en uno de sus artículos, que es What is Digital Humanities and What it is Doing in the English Departments, que el verdadero origen del término está en una conversación que tuvieron los editores con los editores de Blackwell. Ray Simmons quería llamar al volumen A Companion to Humanities Computing, como venía llamándose hasta el momento la práctica, pero a la gente de marketing de Blackwell no le gustaba y propuso A Companion to Digital Humanities, y fue John Unsworth quien le pareció que si quedaba el término digital solamente se iba a referir el volumen o iba a dar la sensación de que se refería a la simple digitalización, y decidió nombrarlo como Digital Humanities. Esto hacia el año 2005. Hacia el año, como les decía antes, 2011, 2013, estábamos viendo a las humanidades digitales ya colándose en el ámbito de habla hispana. Y en el medio, 2010.
2010 y nuevamente aquí Ivanovich. Ivanovich que nos habla desde su Facebook. Los invito a que luego vayan a este link que les hipervinculé aquí del 17 de noviembre de 2010, donde a sus seguidores pregunta Manovich: ¿el término Digital Humanities se usa en tu país? Fue adoptado en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿En algún otro lugar? Se pregunta Manovich, y la gente, claro, empieza a responder. Y algunos le dicen, no, no tengo idea de lo que es, o en mi país sí se está usando, pero le decimos Humanist Computing. Una argentina dice, en mi país no se usa, por ejemplo, hacia el año 2010. Y Manovich va contestando, y esto ya es interesante, porque para 2010 da cuenta de cómo el campo está instituido, porque ya hay una entrada para Digital Humanities en la Wikipedia. Y no solo hay una entrada y es the big thing en los Estados Unidos, algo que está pasando, algo grande, pero también está institucionalizado dentro de un espacio de una universidad, que es el Laboratorio de Software Studies, donde Manovich trabaja. Como vemos, las humanidades digitales para este momento ya están en pleno funcionamiento en el norte del mundo. Y Manovich termina ilustrándolo como a él le gusta, siempre a través de alguna visualización aquí en su Facebook, y termina mostrando cómo en muy pocos años, desde 2007 en adelante, yo lo hice hasta 2015 porque actualicé aquí el chart para que ustedes lo pudiesen ver, pero él muestra usando distintos colores, el rojo y el rojo para la Humanist Computing y el azul para las humanidades digitales, como uno gana terreno al otro y en muy, muy poco tiempo, como Digital Humanities se hizo cargo de la práctica. Yo aquí no voy a entrar en cuestiones, digamos, de reflexión sobre si las humanidades digitales vinieron a perfeccionar los métodos de la Humanist Computing, si finalmente se hizo ese salto epistemológico, esa reflexión necesaria, si la Humanist Computing era simple utilitarismo. Creo que la frase de Bernardo de Chartres, enanos a hombros de gigantes, da siempre muy buena cuenta de todas estas prácticas que no podrían llevarse a cabo si antes no hubiese existido una práctica anterior gigante que permitiese que los enanos se suban a ella y miren más allá cuando se suben a sus hombros. Esta es una frase que usamos en uno de los proyectos en los que yo trabajé, que mencionaba Fernando, que es el repertorio de la métrica medieval castellana, y que creo que siempre se aplica muy bien a muchas cuestiones. Pero volvamos a esto. 2010, como les decía, Manovich hablando de las humanidades digitales institucionalizadas y también el surgimiento de un manifiesto que finalmente se termina de poner por escrito hacia 2012 de la mano de Marin Dacos y que surge de un datcamp en París. Y si ya tenemos un texto programático es porque las humanidades digitales estaban perfectamente institucionalizadas, al menos en estos países. Entonces, partimos de una evidencia, las humanidades digitales existen. ¿Qué son hoy las humanidades digitales? Y aquí viene una cuestión interesante. Es nuevamente Matthew Kirschenbaum quien dice, además, como yo les decía también en un principio, de ser las humanidades digitales una metodología, una transdisciplina, las humanidades digitales son una táctica y se sostienen en aparatos de poder y control. Kirschenbaum dice que las humanidades digitales no existirían si no estuviesen hoy en día legitimadas, por ejemplo, por una revista con referato, una revista donde uno publica y valida sus trabajos, como es el Digital Humanities Quarterly, una agencia que da dinero, como es para el caso de los Estados Unidos la National Endowment for the Humanities, y un congreso anual organizado por la Asociación Internacional de Humanidades Digitales, que es la ADHO. Evidentemente, como les estoy planteando la situación, es un campo con sus aparatos de poder y control muy plantado en el ámbito anglosajón. ¿Qué responsabilidad tienen todos estos aparatos sobre el futuro y sobre las futuras definiciones y redefiniciones de las humanidades digitales?
Bueno, las humanidades digitales no solo están sostenidas por estos aparatos, sino que, por ejemplo, para el caso de Europa, es muy interesante porque Europa cuenta hoy en día con una agenda digital. La Comunidad Europea tiene una agenda digital donde, si ustedes se fijan en el tercer párrafo, eh, dice que se hace especial énfasis en datos, en las humanidades digitales y en las estructuras de los laboratorios, en construir un nuevo currículo para la ciencia de los ciudadanos. Esto es algo muy importante porque nos habla de una enorme institucionalización, una estabilización, una legitimación de las humanidades digitales que podemos de algún modo definir, sintetizar en este escenario. Un escenario organizado por un currículo universitario, por unos centros de investigación dentro de universidades, por infraestructuras, por agencias que dan dinero y por asociaciones. Yo, para no marearlos y para no hacer que esta presentación sea demasiado extensa, me voy a referir a unas cuantas cuestiones aquí. Primero, a la del currículum universitario. Sí, para el norte las humanidades son digitales, como estamos viendo, y lo son hace mucho. Y esto ya está en este libro que yo les mencionaba, en los Debates in Digital Humanities, cuando Kirschenbaum lanzaba ahí su artículo haciendo esta pregunta de qué son las humanidades digitales y qué están haciendo los departamentos de inglés, situándolas dentro del ámbito universitario y académico. Estos debates sobre el currículo universitario ya están desde hace mucho tiempo, y este es un ejemplo solo que les traigo de parte de Cultureplex, de un proyecto canadiense que ha estado trabajando en lo que es un currículum en humanidades digitales. Este es un texto del año 2012, donde fíjense ustedes que entre las competencias del humanista digital se busca un alto nivel de alfabetización digital, que la alfabetización digital busca una cuestión híbrida. Fíjense ustedes las disciplinas que se nombran aquí, derechos humanos y archivos digitales. Pero también dice que el humanista digital debe tener habilidades de programación de software, debe saber colaborar, ser creativo. La creatividad vuelve a estar aquí en un lugar central, pero no deben olvidarse las disciplinas tradicionales humanísticas. Pero también dice, bueno, el humanista digital debe saber gestionar proyectos, algo que ya veíamos cuando hablamos del proyecto del padre Busa. El currículum en humanidades digitales en los países del norte ha entrado plenamente a las universidades, principalmente en el ámbito del posgrado, claro está. King's College ha sido uno de los espacios pioneros donde ellos cuentan con un departamento de humanidades digitales, una maestría, un doctorado en humanidades digitales. Habría muchísimos casos y esto se los he dejado en una larga lista para que ustedes después puedan bucear en cómo las humanidades digitales permearon todo el ámbito del posgrado en estas universidades. Caso interesante el de Estados Unidos, donde en estos momentos las humanidades digitales no solo están dentro de las maestrías y los doctorados, sino que también se están incluyendo como carreras de grado. Algo que todavía para el ámbito de habla hispana es un poco lejano. Tenemos apenas un máster, que es el de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy entroncado en esta línea filológica de las humanidades digitales en España. Un Erasmus en literaturas digitales en la Universidad Complutense de Madrid, algunas otras experiencias, como es la de la UNED a través del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, que cuenta con un curso, con un título de experto profesional en humanidades digitales, un título propio. Y dentro de lo que es Latinoamérica, apenas la UNAM ha empezado a proponer distintas reuniones a través del seminario HD.
¿Qué más hay dentro del currículum universitario? Algo que decíamos antes que caracteriza a las humanidades digitales, que son los proyectos, y que hoy en día tienen esta vuelta de tuerca en lo abierto, en lo online, todos estos proyectos donde este trabajo híbrido se muestra en línea. Este es uno de los más antiguos y a los que ya tanto en el Companion to Digital Humanities como en los debates se hace mención, que es el World of Dante, que es un proyecto del año 2002 que hoy en día sigue online. Y aquí me gustaría hacer una salvedad, porque no todo lo que encontramos en la web son proyectos de humanidades digitales. Nosotros podemos encontrar otros objetos digitales, como son los repositorios bibliográficos o bases de datos de bibliotecas. Estos son proyectos que pertenecen a una agenda, a una política de Estado. Las humanidades digitales están, como les digo, definidas dentro de la academia y tienen un perfil muy diferente. Por un lado, buscan adaptar la tecnología a el ámbito académico, usan software libre, buscan este trabajo colaborativo y compartido, no solamente entre colegas que manejan una misma competencia, sino a través de interesados, lo que se llama el crowdsourcing, y usan algunas herramientas comunes, como bien decía Alvarado también. Aquí nombro unas poquísimas, como puede ser el etiquetado de textos en XML, la utilización de bases de datos, la visualización de estos datos. Estos proyectos tienen un perfil muy identificable. Son proyectos académicos de estos grupos de investigación híbridos, donde hay un informático, donde el humanista también modela, trabaja sobre grandes corpora que pueden ser datos primarios o secundarios, y todos estos proyectos accesibles y abiertos en la web. Yo, al igual que Mela Bosch, podría aquí hablarles del proyecto de metodologías, de herramientas digitales para la investigación, pero ella ya lo mencionó y no voy a hablar sobre él, solamente decirles que esta es la filosofía que sigue el proyecto y por eso busca hibridar a gente de dentro del CONICET como gente de universidades nacionales, de centros internacionales, y busca esta colaboración con otras infraestructuras, en este caso europeas, o del directorio DIRT, que está financiado por la Fundación Andrew Mellon. Y aquí les traigo un proyecto que conozco bien porque es en el que estoy trabajando, que es el de diálogo medieval, que ustedes bien podrían decir, bueno, está recortado solamente a la edición de textos medievales, pero no, es un proyecto que busca también reflexionar sobre las herramientas que usa y construir y trabajar en la construcción de un software donde tanto los humanistas como los desarrolladores podamos entender qué es exactamente lo que un editor de textos hoy en día necesita para trabajar, qué hace a su competencia, cómo completa su rutina de trabajo un investigador, un humanista cuando quiere realizar un proyecto en humanidades digitales. Las humanidades digitales se expresan de muchos modos. Para nosotros, algunos bastante alejados, como son los de los centros dentro de las universidades. Solo por mostrarles este gráfico de Centernet, que es una especie de nodo que muestra todos los centros de investigación en humanidades digitales, fíjense la distribución tan desigual de los centros de humanidades digitales entre el norte y el sur. Como estos están divididos principalmente entre las universidades norteamericanas y europeas. Aquí una larga lista de centros, pero que muy pocos son de habla hispana. Uno de los pocos es el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, que aunque tiene un nombre laboratorio, es más un centro que un laboratorio. Pero aquí entran los labs, estos espacios un poco más amplios, donde la experimentación es mayor que en la de los centros, donde hay una guía mayor de la filosofía maker, de no solo decir, sino también hacer. Como dice Piscitelli, los labs son el reformateo pedagógico de las universidades. Y no es extraño que dentro de este campo tan establecido, instituido y legitimado como es el de las humanidades digitales en estos países del norte, el ámbito de lo hispano
haya entrado por aquí. En Latinoamérica ya tenemos varios laboratorios funcionando junto con otros laboratorios del norte que hace mucho lo están haciendo, como es el Scholars Lab de Virginia. Pero podría nombrarle yo al Tadeo Lab de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, al LabTech de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, con un perfil muy centrado en lo que es el análisis de medios, el laboratorio en México. Son bastantes estos laboratorios y fíjense ustedes que buscan este espacio un poco más flexible, cómo se han metido, ¿no?, en nuestras humanidades digitales en español, cómo han entrado por un lugar menos institucionalizado, menos académico, menos sólido, que es el de los centros o el currículum universitario, un poco más difícil de abordar. Y donde también podemos encontrar esta primera entrada de las humanidades digitales en habla hispana. Bueno, aquí, en las asociaciones nacionales, donde junto con otras iniciativas como las de Italia, Alemania, encontramos a Argentina, encontramos a México, encontramos a España, como ya antes le habíamos nombrado. Desde estos lugares encontramos organización de jornadas, de congresos, pero también encontramos un apoyo mayor a otros lugares de lo que se llaman las iniciativas de las Alt Academy, ¿no? Otro tipo de iniciativas como son los DATCamps. En Latinoamérica tenemos ya varios DATCamps llevados a cabo en estos últimos tiempos, como fue el DATCamp México, el DATCamp Buenos Aires, en España el DATCamp que se celebró en la UNED el año pasado, y otras iniciativas que buscan dar cuenta de cómo encontrar lo local en lo global, porque aquí está la cuestión también, cómo insertarse en este espacio académico, instituido, global, tan manejado hasta el momento por lo anglosajón desde una perspectiva, digamos, local. Uno de estos proyectos, y muy interesante, es la Vuelta al Mundo en 80 días, que intentó dar cuenta de distintos proyectos muy diferentes en distintos lugares del mundo, que creo que de algún modo fue perfeccionado por el Atlas de las Humanidades Digitales, este proyecto de la Universidad de Granada, donde no solamente encontramos proyectos, centros, laboratorios dados de altas, pero también individuos. Uno puede entrar al Atlas de las Ciencias Sociales y de las Humanidades Digitales y darse de alta como humanista digital o como interesado en las humanidades digitales. Entonces, aquí un punto interesante. ¿Qué pasa con las humanidades digitales en español? Y bueno, por un lado lo que decíamos, se han metido en este ámbito institucionalizado a través de los labs, de los camps, de organizaciones locales, de una perspectiva más multilingüe. Pero claro, ¿cómo se entroncan de aquí en adelante en este escenario global tan institucionalizado? ¿Cómo definen de ahora en más su campo académico? ¿Cómo lo legitiman? Y para terminar, me gustaría hacerlo con un ejemplo que fue algo que yo viví en primera persona, que fue la organización de las Jornadas Nacionales de Humanidades Digitales por parte de la asociación en la que trabajo, que es la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. De lo que dio cuenta este primer encuentro, y esto puede verse a través de una herramienta digital que se llama Voyant Tools, que ayuda a encontrar qué es lo que subyace muchas veces a nuestros textos. De lo que dio cuenta de las jornadas de humanidades digitales es que en Argentina manejamos un significado extendido para las humanidades, que podemos ir más allá de las cuestiones relacionadas con la literatura, pero que también entendemos muy claramente dentro de las humanidades otros espacios que a veces es más complejo hacer que entren, como son las ciencias sociales y hasta el periodismo, por ejemplo. Por eso creo que es tan importante
definir. Y por eso me interesaba traerles aquí todo este panorama de las humanidades digitales en el mundo, toda esta definición y mi punto de vista sobre qué son las humanidades digitales y cómo entenderlas. Entenderlas dentro de lo que yo les decía que considero que es un campo académico. Y aquí vuelvo a Bourdieu. ¿Por qué necesitamos definir? Porque esta es la única manera de comprender y también, ¿por qué no? Como dice el autor, combatir a veces estos mecanismos de dominación simbólica que se hayan distribuidos desigualmente en las sociedades. Y que solo así podemos trabajar en la reflexión sobre las categorías del pensamiento, pero también sobre conceptos, conceptos que a veces utilizamos con frecuencia, sin hacer una reflexión previa o un examen de cómo han ingresado en el discurso docto o en el discurso académico. Y estas son las humanidades digitales. Hasta aquí mi breve y mi humilde reflexión y espero ahora sus preguntas. Humanidades. Pero que a pesar de que podemos encontrar otras figuras, y no solo en España, sino podríamos hablar de Jesús Barbero, español, pero emigrado a Colombia y que dio muchísimo tiempo clases en México, podríamos hablar de ciertas figuras, pero el ámbito del desarrollo de la computación y las humanidades no terminó de cristalizarse en los países de habla hispana, sino hasta hace muy poco. Solo para contarles qué pasa mientras tanto en los países de habla hispana, porque yo hasta ahora hablé de Norteamérica y hablé del Reino Unido, pero no dije absolutamente nada en los países de habla. Recién, hacia 2011, en México, se crea el Seminario de Humanidades Digitales en la UNAM, se crea la Red HD de México, esta asociación que busca unir a todos los hispanohablantes a través del estudio de las humanidades digitales. Y en España, un año después, en 2012, se realiza un congreso sobre humanidades digitales muy, muy pequeño, donde se forma, se crea la HDH, que es la Asociación Española de Humanidades Digitales, y luego en 2013 tenemos en Argentina el advenimiento de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Pero, ¿cómo llegan hasta ahí estos países? Fernando adelantó antes una fecha, y yo vuelvo sobre ella, que es aproximadamente 2004-2005, cuando sale este volumen que se llama A Companion to Digital Humanities por la Hispana. Esta voluntad de incluir lo computacional en el estudio de las humanidades apenas puede verse desde un lugar relacionado con la escritura o con el discurso académico en la década de los 90, por ejemplo en España, a través de los trabajos de Francisco Marcos Marín, donde él no solo trabajaba desde una aproximación filológica, pero también muy bibliotecológica sobre cómo la informática podía ayudar a las